Y le agradezco la comunicación al diputado Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, diputado de oposición. Rubén, gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches y muchas gracias por esta videollamada. Diría la canción que canta Emanuel, todo se derrumbó, diputado. Bueno, déjeme le cuento que sucedieron varias cosas. Échele. La primera, pues se eliminan los órganos autónomos, como ya usted lo sabe, pero en esa eliminación de los órganos autónomos también suprimen las recientes reformas de supremacía constitucional, así le llaman ellos, y otras como la Guardia Nacional. ¿Por qué? Pues porque pusieron en la Gaceta un texto de reformas constitucionales para eliminar los órganos autónomos, pero no se dieron cuenta que también eliminaban las recientes reformas. Hoy lo están tratando de arreglar con una fe de ratas. Pero lo cierto es que Morena, no obstante que se le advirtió por Acción Nacional y por el PRI a través de su servidor, Sí. cometieron un error. Pero Les a dijimos, ver, no. diputado, otra vez para ir entendiendo. Hablamos de los órganos autónomos, etcétera, pero me habla usted de la supremacía constitucional, algo que se aprobó semanas atrás. ¿Cómo que iba en el mismo paquete? ¿Cómo está el asunto? Le aclaro, muy sencillo. A ver. Hace unas semanas votaron lo de supremacía constitucional. Y ahí quedó, por ejemplo, en el 105, con 2 párrafos. Sí. Se prohíben controversias constitucionales contra reformas de constitución. Pero el día de hoy votan lo de los órganos autónomos. Lo de los órganos autónomos, pues toca también el 105 de la Constitución. Ok. ¿Y qué sucede? Pues borraron lo votado Sí. unas semanas atrás. ¿Y no se dio cuenta Morena de eso? No, y déjeme le cuento, y se lo digo con todo respeto a todo el mundo. Pusieron en la Gaceta, que es el documento que nos sirve a nosotros para votar, pusieron en la Gaceta el texto donde se suprimía lo anterior. Cuando nosotros lo vimos, pues pensamos que se habían dado cuenta, pero nada más presentan la reserva sobre el litio. El litio es la misma cosa. En la reforma de hoy borraban lo del litio y entonces la arreglaron, pero no arreglaron el resto. Cuando yo abuso de la palabra, le digo, señor presidente, suspenda la votación para que arregle todo lo que está mal redactado. Ellos no aceptaron, votaron, y ahora que ya se dieron cuenta, pues con una fe de ratas quieren resolver esa, que es una pifia monumental. Es decir, a partir de lo que se aprobó hoy, Morena y aliados y en general la Cámara de Diputados tendría que hacer una fe de ratas. No es válido en este caso, es decir, no es legal una fe de ratas para corregir este error, digámoslo así. No, claro que no se puede, porque la fe de ratas es para cambiar temas de sintaxis, de gramática, de ortografía, para empezar. O de Y, fechas como en el Comité del Poder Ejecutivo, por ejemplo. bueno, pero déjeme le cuento, acá nos ponen un texto en la Gaceta Oficial, se discute por 4 horas, se les advierte que hay problemas y lo votan. Entonces, en términos legales y formales, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo eliminaron, quitaron párrafos completos. O sea, en una tema de errores de estilo, de correcciones de estilo, de forma y estilo, pues eso no se votó conscientemente. Y el trámite debería ser esto, mandarlo con error al Senado, que el Senado en todo caso lo corrija y que nos lo regresen a nosotros, ¿Ok? pues ya para que se vuelva a votar. Sí. Pero ellos van a cometer un segundo error. El error es corrección de estilo y tú le van a mandar al Senado un texto adulterado, un texto que no se votó en el Pleno y se pone sobre la mesa un antecedente terrible. Ellos pueden legislar cosas profundas sin la votación. Estoy platicando con el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Baja, Rubén Moreira. Diputado, ¿qué pasó con el tema de la COFESE y el IFT? También parecía que a Morena se le estaba yendo un asunto y se acordaron que de eliminar o de exterminar el propósito de ambos órganos podría afectar los acuerdos que existen en el TEMEC.
De todos modos nos va a afectar, porque en lugar de tener un órgano autónomo con independencia del gobierno, lo ponen dentro del gobierno y por lo tanto, pues ya no tiene la libertad para hacer las cosas que le correspondan. Pero lo trataron de remediar con un organismo ahí, fantasma, para tratar de taparle el ojo al macho. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a la revisión del TEMEC? Pues muy débiles, con un poder judicial que, Sí. pues, que no sé qué va a pasar, porque ya está chafeando ahí. Segundo, sin órganos autónomos, no solamente en esos dos tipos, sino también en la regulación de hidrocarburos, en el tema de Calidad de evaluación, educación, en estos tres temas que estamos viendo, que es INAI, es COFESE e IFT. FT. Estamos llegando muy débiles y luego estas pifias de ahora, pues qué seguridad le dan a nuestros socios Sí. comerciales. No es un tema de soberanía, hay que decirlo y decir, no, pues no sabemos, hacemos lo que nosotros queramos, ¿no? Y Es un tema de... decía yo al principio del programa, diputado Moreira, que la investigación de la estafa maestra partió de acceso a la información a través del INAI, la Casa Blanca de Peña Nieto fue a través del INAI, la PGR fue obligada en su momento por el INAI a difundir información respecto al caso Odebrecht, la corrupción en Segalmex, nos enteramos por información solicitada ante el INAI, es decir, había funcionado el INAI en todos los gobiernos, entiendo, se creó desde Fox, incluso entiendo que hasta Fox, el propio INAI, órgano creado por él mismo, le investigó. Claro, y no era solamente esos casos que usted dice, por ejemplo, Tlatlaya, Ayotzinapan, el 68, Overdrecht, Sí, todo eso salió a través del INAI. Pero el INAI tenía cuatro funciones. Una, esos temas emblemáticos, sacar la información. Dos, el día a día de muchas gentes, sobre todo escasos recursos, que pedían información sobre afores, sí. pensiones, cuentas de Infonavit, servicio médico. Tres, toda esta parte de la competencia, de que haya transparencia de cómo se hacen licitaciones, de todo esto, que sirve para la libre competencia. Y cuatro, para proteger los datos personales de todos Claro. nosotros. Todo eso va a desaparecer. Ahora, parece paradójico pensar que va a llegar uno a la Secretaría Anticorrupción, va a tocar la ventanilla y va a solicitar información respecto a una probable corrupción en la Secretaría de Seguridad, por poner un ejemplo, es decir, juez y parte al final del día. O cosas muy claras como licitaciones, eh, casos de estos emblemáticos. Sabemos qué pasó en Tlatlaya o qué pasó en Ayotzinapa por información, pero también casos de la vida común. Sí, Es decir, cotidiana. una persona quiere saber dónde está su Afore, pues se fregó, o quiere saber dónde está su pensión, pues se fregó. Y la mayor parte de los casos que resolvía el INAI eran los de información directa para las personas. Bien, bueno, pues veremos al paso de los meses qué es lo que ocurre. Parece pues ya no hay vuelta atrás y veremos qué es lo que hace Morena respecto a este error que tuvo a bien usted señalar, diputado Moreira. Gracias por su tiempo, buena noche. No, hombre, muchas gracias por este espacio de libertad que usted dirige. Gracias, es el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira.